con un proceso de transformación natural de la vida. En la vida nunca te va a dejar en el mismo lugar. ¿Cómo crees? Siempre te va a estar empujando. Si tú no quieres hacer esos cambios, la vida te va a obligar a hacer esos cambios. Esta noche vamos a hablar del mapa de la conciencia. Quédense aquí. Vamos a descubrir cuáles son sus 17 niveles, por los cuales todos tenemos que pasar. Y al carecer de educación mental, de educación del pensamiento, pues hoy en día lo estamos aprendiendo. Voy a esperar a ver quién se está conectando ya conmigo. Avísenme por favor en sus comentarios si se escucha bien mi audio, para yo saber si hago algún movimiento. Pónganme en manita arriba si se escucha bien. Salúdenme, ya saben que me gusta interactuar con ustedes. Me gusta que platiquemos juntos. Les comentaba que íbamos a platicar esta noche unos minutitos sobre el mapa de la conciencia. Si se fijan, ya no traigo los audífonos para hacer el podcast. Eso quiere decir que estamos desintegrando una manera de trabajar para integrarla de otra, ¿sí? Vamos a procurar meterle un poquito más de calidad, tal vez vamos un poco más lento en la grabación de todo el material, pero quédense conmigo porque tenemos mucho material nuevo que quiero empezar a compartirles. Quiero que no nada más sean reflexiones, noches de reflexiones, sino que también haya un material que se permitan practicar, acomodar en sus vidas rutinarias, en sus planes, para poder atender mejor su trabajo, su dinero, su familia, su salud física y por supuesto que su mentalidad y vida espiritual también. Buenas noches, Marisela, ¿cómo estás? Gracias a ti por estar, por seguirnos. Gracias a todas las personitas que están confiando en este trabajo, que cada noche pues eligen, en lugar de estar viendo las telenovelas y las películas de acción o los melodramas, ¿verdad?, nutrir su mente con algo de reflexión, de cuestionamientos o incluso de aprender a pensar distinto, porque esto de andarnos sintiendo mal no es vida, ¿no? Esto como de andarnos haciendo las víctimas, enfermándonos, recordando tantas cosas y no centrarnos en el presente, parece algo habitual, parece algo que nos viene acompañando desde siempre en nuestras familias. Y lo repito, somos de las primeras generaciones que empezamos a tomar cierta conciencia para ya no estar repitiendo tanto y tanto viejos patrones de conducta. Ahora que me estoy dedicando a darle más fuerza a las constelaciones familiares los domingos, también empiezo a ser más consciente de que hay otras vías, otras maneras de trabajar con ustedes, con sus familias, y que no necesariamente nos tenemos que apegar a una sola manera. Hay que aprender, en el caso mío, y se los recuerdo a ustedes, hay que aprender a ser como más creativos, romper una manera, apostarle al cambio y entrarle a otras formas de hacer las cosas. Finalmente, mira, a todos nos dan miedo los cambios, porque finalmente es una especie de pérdida. Cada vez que queremos hacer cambios, es dejar ir algo, es dejar morir algo, para recibir algo nuevo también, ¿no? Entonces, esa es la parte de los cambios que no nos encanta vivir. Castro Yexdalí, saludos desde Venezuela. ¿Cómo estás? Muchos abrazos y bendiciones a Venezuela, a toda tu familia, a todos tus conocidos. Bendiciones a ti, corazón, que estés muy bien. Me encanta encontrarme aquí con personitas de otros países. Gracias, Latinoamérica, los seguidores de Argentina, los de El Salvador. Hace poquito estuvimos dando una entrevista para las personas de El Salvador. En el canal de YouTube van a encontrar la entrevista. Y aquí les voy dejando algunos videos que hemos hecho previamente también. Grisel, saludos, buenas noches. Aquí ya presente, nos dice Mónica, en la sesión de los lunes para aprender a cambiar el chip. Y Bere, hi, hello, how are you? Oigan, y uno de los temas de mayor interés que me mueven, que todos los días trato de repasar, es el tema del mapa de la conciencia, que es una propuesta muy interesante, muy estudiada por ya muchos especialistas, del Dr. Hawkins,
del doctor David Hawkins, y hoy tengo ganas de acercártela porque quiero que observes muy bien cómo es tu mentalidad. Quiero que observes cuál es la mentalidad, desde qué mentalidad haces las cosas, desde qué mentalidad estás tomando las decisiones de tu vida, las más importantes, desde qué mentalidad, si es que ya eres consciente de esto o es nuevo, quédate aquí porque va a estar bien interesante. Gracias a ti por todo tu apoyo y por tanto siempre maestro. No, hombre, nada de maestro, mi Gladys. Bueno, sí, todos somos maestros aquí, ¿no? Todos somos maestros. Hace rato estábamos leyendo el manual para el maestro del curso de milagros, ¿cierto? Y se nos estaba hablando, o el libro nos estaba enseñando cómo debemos pasar el día, los maestros de Dios. Y no significa que seamos buenos, ¿verdad? Significa que aprendamos a elegir desde nuestra paz cómo vamos a pasar este día. No hay cosas buenas ni malas, ¿sí? Hay mucho que aceptar en nuestra integridad, en nuestra dignidad. Qué gran tema, el doctor Hawkins, una maravilla, gracias por abordar el tema. Bueno, para empezar, el doctor Hawkins nos hace una propuesta de 17 niveles de conciencia. Así es, escucharon bien, son 17 niveles de conciencia. Se los voy a dejar por aquí, terminando el video, les voy a dejar el mapa a la conciencia, para que ustedes revisen de qué trata. Me lo vas a entender muy fácil si te hablo de estos niveles de conciencia como si fueran emociones. Hay emociones que no nos gustan y hay otras emociones que nos encantan. Tampoco no. Todo lo que tiene que ver con éxtasis, con alegría, con amor, con deseos, con el dulce, con, ¿qué será? Con la quietud, con la paz, puede ser muy enriquecedor. Y todas aquellas emociones que en realidad son energías, que en realidad son niveles de conciencia que no nos gustan, también nos acompañan. Normalmente hemos aprendido a rechazarlas porque eran los comportamientos que al ser educados pues también se nos van castrando, se nos van escondiendo, reprimiendo, cortando. No está bien que hagas esto, no está bien que hagas estos berrinches. Y como niño puede ser un poquito más aceptado, pero en la medida que vas creciendo como que ya no está bien visto estar haciendo estos berrinches, ¿verdad? Y sí, mira, estoy hablando de la vergüenza, de la culpa, de la apatía, del sufrimiento, del miedo, del deseo, de la ira, de la soberbia, del orgullo. Y digamos que esos son los niveles de conciencia más bajos del ser humano. Denme un segundito. Hermana, ¿me regalas un poquito de café? Please, please, gracias. Déjenme tomar tantita agua también, por favor, porque se nos reseca un poco la garganta cuando estamos hable y hable y hable. Lo importante de este video es ahorita hacer un poco de insight, de cuestionamiento con respecto a cuál es la base de nuestro pensamiento cotidiano. ¿Cuál es la base del pensamiento que tenemos de forma cotidiana? Observa qué te dice tu pensamiento ante las situaciones complicadas. Muchísimas gracias. ¿Qué nos dice el pensamiento? Te lanzo este tipo de ejercicios. Si puedes, cierra tus ojos unos instantes. Revisa qué circunstancias difíciles tuviste el día de hoy y cómo pensaste acerca de ellas. Por ejemplo, yo el día de hoy tuve movimientos inesperados que me tienen alerta para hacer las cosas rápidas, pero en calma, lo más en paz que sea posible. Por aquí nos ponen constelaciones, sí, estamos haciendo constelaciones. Saludos, mi querido Ignacio, ¿cómo estás? Entonces quiero que observes muy bien cuando suceden cosas inesperadas, cuando recibes noticias que no te gustan, ¿sí? ¿Desde qué energía, desde qué clase de pensamientos atiendes estas circunstancias? ¿Sí? Los niveles de conciencia más altos son más sencillos porque se tratan de estar en paz, de sentir alegría, de estar en amor, de meterle
el raciocinio, la razón de buscar la solución, ¿sí? De aceptar la naturaleza de los fenómenos que tenemos que estar viviendo, que son inesperados, los fenómenos son inesperados. Los niveles de conciencia más amplios tienen que ver con la disposición, con la voluntad, con el servicio, con las ganas, con el coraje, no sé, hace rato yo estaba comentándoles a mis hermanitos del curso de milagros que en mis 2 depresiones más marcadas me han dado ganas de no levantarme de la cama, no tener energía, de renunciar a todo, e incluso hasta sin ganas de comer. No sé si a ti te ha llegado a pasar que no tienes ganas de comer. Y normalmente esto me acontecía cuando yo sufría alguna pérdida, cuando había un fallecimiento, una muerte, cuando mi negocio no había funcionado como yo había querido, cuando me dan estas malas noticias, malas entre comillas, porque hace unos años no entendía que estos malos eventos, malas noticias, en realidad tenían que ver con un proceso de cambio, con un proceso de transformación natural de la vida. La vida nunca te va a dejar en el mismo lugar, ¿cómo crees? Siempre te va a estar empujando. Si tú no quieres hacer esos cambios, la vida te va a obligar a hacer esos cambios, ¿sabes? Cuando tú empiezas a crecer ya no puedes parar, así de sencillo. Porque la naturaleza de tu anatomía, de tu mentalidad, es esa, seguir adelante creciendo y construyéndote. Si lo que estamos buscando solamente son comodidades, controlar las comodidades, controlar que las cosas sean el estar bien en todo momento, nos vamos a perder de la riqueza de las cosas inesperadas para que entonces seas creativo, para que eches a andar toda tu maquinaria, para que veas de qué estás hecha, de qué estás hecho, consigas nuevos conocimientos y entiendas que la vida de esto se trata, de sacarnos de una zona de confort para meternos en una transición que no es cómoda, jamás va a ser cómoda la transición, pero en esta transición es muy importante que estés observando tu mentalidad, así como yo también tengo que estarla observando, y observo en mi práctica habitual que puede habitar en ansiedad, en miedo, en angustia, pero también en la entrega al Espíritu Santo, en la entrega a la conciencia superior, de todas aquellas emociones de estos niveles de conciencia, digamos, de baja energía, para que entonces al hacer esa entrega empiece a calmarme, empiece a respirar. Tú cuando empiezas a practicar la respiración controlada, le mandas a tu cerebro el mensaje de que ya no estás en peligro, y entonces tu mente puede pensar de una manera mucho más clara y más reparadora. Pero ¿qué pasa cuando pertenecemos o permanecemos, mejor dicho, en estas energías bajas y pertenecemos a ellas durante grandes periodos de tiempo? Estar enojado tanto tiempo nos lleva a la depresión. Y estar explotando y estar implotando es un enojo con uno mismo, porque sabe que tiene una deuda con uno mismo que no ha sabido atender. ¿Y por qué no la hemos sabido atender? Porque tenemos miedo a hacernos profundamente responsables de nuestra vida, ¿sí? Por aquí nos comentan: de entrada comencé a tener ira, después comencé a cacharme y me empecé a tranquilizar y a tomarlo con más calma. Exactamente. Entonces, la manera de salir de estos estados habituales, negativos, de sufrimiento, de dolor, se van tratando con el paso de la conciencia. Cuando dicen ahorita aquí en este mensaje, comencé a cacharme. Y la realidad es que, fíjate, sin darnos cuenta, desde el ego construimos una identidad oscura en nuestro ser. Y dejamos que ella se alimente de nuestra energía. Y desde esa energía lo que hacemos es poner más barreras ante los proyectos, poner más barreras a lo que sería natural que estuviéramos recibiendo en la vida, que es abundancia. La abundancia tampoco llega de maneras muy cómodas a la vida. Creemos que nada más podemos pedirle al universo cosas muy bonitas, pero no nos hemos dado cuenta que si tú pides cosas grandes, tienes que hacer cosas grandes por ellas también, ¿sabes? Un estado de paz no es hacer nada. Un estado de paz es estar en quietud mental mientras las estás haciendo. O sea, estás fluyendo. Estamos fluyendo, ¿sí? En una mentalidad relax, creativa, no llena de miedo, ¿sí?
Y entonces vamos a pedirle a la vida, vamos a pedirle al universo, vamos a pedirle a Dios estos, digamos, metas, objetivos, sueños, grandes deseos que muchas veces perseguimos con tanto esfuerzo y sacrificio que no los disfrutamos. Esa es la realidad, porque la mentalidad que le estamos inyectando a ellos es de baja frecuencia. Es lo que vamos a estar aprendiendo ahorita. ¿Qué pasa si soy una persona que está acostumbrada a sentirse avergonzada consigo mismo? Por ejemplo, quiero que te hagas esta pregunta: ¿cómo estás con tu cuerpo? ¿Y por qué hablo de tu cuerpo o hablo de mi cuerpo? Porque normalmente es uno de los primeros impactos que tenemos en el espejo, en el día a día, donde nos estamos criticando o nos estamos echando flores, ¿sí? Ahí ya empiezas a ver cómo es tu mentalidad. Esto es hermoso, porque se trata de tu propia convivencia. ¿Qué ocurre con tu sentir cuando no logras lo que tú querías en tiempo y forma? ¿Sientes vergüenza? ¿Sí, cachas? ¿Qué pasa cuando juzgamos y criticamos? ¿Avergonzamos a las personas? ¿Sí? ¿Hay cosas en tu pasado que todavía te hagan sentir al día de hoy avergonzado o avergonzada y que no has sabido solucionar o reparar? Son preguntas que nos pueden ayudar mucho a saber en qué nivel de conciencia nos encontramos. Y ahorita estamos hablando de la vergüenza. Y solamente voy a hablar de estos niveles, porque también podríamos hablar de cuál es la visión de la vida, cuál es la visión de Dios y de muchas otras cosas más con respecto a los niveles de conciencia. De esto vamos a estar hablando en otros videos. Y quiero que entres también a nuestro podcast, que igualmente se llama Carlos Cordera, donde vamos a estar abordando estos temas de una manera un poquito más diferente a lo que es el acercamiento que tenemos aquí en Facebook. Entonces, el estado más bajo de conciencia que podemos habitar los seres humanos es el estado de la vergüenza. Sentirnos avergonzados es bajar tu energía casi hasta la muerte. Este es el tocar fondo. Cuando vivimos cosas difíciles como adicciones, enfermedades, sería muy fácil tocar un fondo, lo que en Alcohólicos Anónimos le pueden llamar el fondo de sufrimiento, tocar un fondo de sufrimiento. Por eso en el fondo de sufrimiento se vive mucha vergüenza. Y de la vergüenza pasamos al siguiente nivel de conciencia, que es la culpa. Sentirnos culpables, que es donde muchas veces queremos tomar la fuerza suficiente para hacer cambios reales en nuestro estilo de vida. Desde la culpa pareciera que tenemos todas las posibilidades de hacer esos cambios, porque lo que no queremos es volver a sentir esta vergüenza y esta culpa. Ya no quiero volverme a sentir así jamás. Entonces estoy decidido a empezar a hacer las cosas bien, porque me lo merezco, porque mis seres queridos se lo merecen. Y van a pasar como varios días en lo que esta culpa se me vaya quitando. Déjame recordarte lo que decíamos hace ratito. Todos estos niveles de conciencia los tenemos que vivir humanamente, ¿sí? Entonces tal vez ya viviste alguna especie de depresión, ya viviste alguna especie de sufrimiento, ya viviste alguna especie de culpa, y nos cuesta mucho trabajo saber cómo vamos a salir de esto si no tomamos esta enseñanza como parte de un proceso natural que tenemos que estar enfrentando día a día. Aquí se entremezclan un poquito lo que son las 5 heridas de la infancia. Esa era mi duda hace ratito. ¿Por qué camino me voy? ¿Por el mapa de la conciencia o por las 5 heridas de la infancia? ¿Y por qué hablo de la infancia? Porque cuando estamos pequeños y se nos va brindando la educación, a través de la educación se nos dice muchas veces no debes hacer esto, no debes comportarte así, no tienes que hablarle hacia la gente, no te puedes vestir así, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, si no te comportas como yo te digo, no te doy esos premios. Y al ser niños somos mucho instinto, no tenemos escrita una educación, conceptos de lo que es bueno y malo, ¿sí?
empezamos a discernirlo alrededor de nuestros primeros 7 años de edad. En esta misma edad también empezamos a forjar nuestro carácter, nuestras actitudes ante la vida, y depende mucho de cómo se nos haya dado esta educación. Entonces, por eso en los primeros 7 años de vida vamos a experimentar lo que son las 5 heridas de la infancia. Las 5 se experimentan, ¿sí? Y nos vinculan a este tipo de emociones de bajas frecuencias, de niveles de conciencia bajos al ser educados. Repito, y ahí te va la parte teórica por si quieres anotarla, por favor, ¿sí? Los niveles de conciencia más bajos del ser humano, que también viven los niños alrededor de los primeros 7 años de edad, son la vergüenza, la culpa, la apatía, el sufrimiento, el miedo, los deseos, la ira y el orgullo. Todo esto es del mundo del ego. Y las 5 heridas de la infancia son el rechazo, la humillación, el abandono, la injusticia y ¿cuál me está faltando? Siempre me falta uno. Abandono, rechazo, injusticia, humillación y las traiciones. Y la traición, muchas gracias. Estas 5 heridas las vivimos con papá y con mamá, e incluso hasta con los hermanos. Pudiera ser que mi hermano me traicionó cuando me quitó los juguetes. Pudiera ser que mi papá se tuvo que ir de la casa y entonces estoy experimentando el abandono. Pudiera ser que mi mamá me regañó tanto que yo experimento injusticia. Pudiera ser que el abuelo me criticó los pantalones y yo me sentí humillado. Y así es como lo vamos experimentando. Alrededor de algunas experiencias en la vida, les vamos dando más o nos vamos vinculando más con algunas de ellas. Y también depende de nuestros padres con cuáles se han vinculado en el tiempo que me están educando. Déjenme leer un poquito estos mensajes que me están mandando, que me encanta porque enriquecen estas pláticas. Hola Charlie, ¿podrías decirme qué es la vergüenza? ¿Cuál es el sentimiento o emoción que la acompaña? Disculpa si ya lo habías explicado antes. Abrazos. La vergüenza es un nivel de conciencia, logaritmo número 20. Déjenles explico rápidamente de qué se trata esto de los logaritmos. Ya nos quedan nada más 5 minutitos. Logaritmo 20 quiere decir la puntuación más baja. Va a ir subiendo en la medida que vamos subiendo nuestra energía, nuestros niveles de conciencia. No necesariamente tengo que pasar toda la vida en la vergüenza, ¿sí? En el nivel de conciencia de la vergüenza. ¿Y cuál es la emoción que le corresponde? Como nos están preguntando aquí, la emoción que le corresponde, lo que yo voy a estar experimentando continuamente, es la humillación. Voy a estar experimentando que me están criticando, que están hablando mal de mí, como no sé si te ha llegado a pasar que hay una vocecita aquí adentro que dice: no te vayas de esta reunión, porque si te vas van a empezar a hablar mal de ti todos los invitados, ¿sí? Esa vocecita que te dice que cuando cierras el WhatsApp con tu pareja ya también está pensando lo peor de ti, que te va a criticar, que está pensando mal, ¿sí? Que tus padres piensan mal, que tu jefe de trabajo piensa mal. Tener como esta mentalidad de que el otro me está escondiendo algo que no me está diciendo sobre mi persona, en realidad soy yo el que se lo está diciendo, porque soy yo el que está pensando así sobre mí. Por ejemplo, un buen ejercicio sería: yo que me critico. Yo que me critico. ¿Qué cosas son las que no acepto de mí? ¿Qué cosas son las que me hacen sentir avergonzado? ¿Cuáles son las cosas que no acepto de mi ser, de mi persona o incluso hasta de mi pasado? Es la herida de la infancia, de la humillación, ¿sí? El proceso que le sigue, las experiencias que le están siguiendo, las experiencias, para que me vayan entendiendo mejor, las experiencias que yo voy a estar experimentando, las experiencias, las vivencias que voy a estar viviendo son de eliminación. ¿Qué es la eliminación? Evidentemente no quiero hacer contacto ni con el mundo exterior,
ni con los demás, pudiera ser altamente indiferente, me meto en una cueva hasta que entonces sí pudiera llegar a la muerte. ¿Correcto? Fuerte esto. Nos dio tiempito nada más para hablar de la vergüenza. La próxima semana vamos a hablar de la culpa y así sucesivamente para que aprendamos todos juntos a ir saliendo de estos sentidos, de estos niveles. Dice la vergüenza, que calibra en una puntuación de 20, logaritmo 20, y hágase saber que el mapa de la conciencia se va elevando desde el 20 hasta el 1000. Entonces imagínate cuánto tendríamos que trascender. En la vergüenza es normalmente donde estamos deprimidos, pero obviamente se va moviendo a otros estados de conciencia. Sin embargo, la vergüenza es el estado más bajo que podemos llegar a tener. Se caracteriza por la humillación, como cuando se enrojece de vergüenza. Tradicionalmente se la ha acompañado con el destierro. Es destructiva para la salud y lleva a la crueldad con uno mismo y con los demás. ¿Ok? En general, este es el extremo inferior más bajo. Y este se asocia a frecuencias vibratorias menores. Menor energía, menor poder, peores circunstancias en la vida, relaciones más pobres, menos abundancia y amor, y peor salud física y emocional. Debido a la baja energía, tales personas muy necesitadas nos consumen a todos los niveles. Tienden a ser evitadas y a encontrarse rodeadas de gente del mismo nivel. Un ejemplo que se nos expone aquí es la gente que habita en las cárceles. Normalmente habita en estos niveles de energía. Al soltar los sentimientos negativos, hay un ascenso progresivo en la escala hacia el coraje y luego más allá, incrementando la eficacia, el éxito y la abundancia con menor esfuerzo. Por eso hablaba de esto. Qué importante es saber que no solamente se trata de emociones difíciles, sino de niveles de conciencia. Quiere decir esto que tenemos la oportunidad de salir de estos sentires, de estas emociones, de esta calidad del pensamiento densa o oscura y empezar a pensar con mayor coraje, a decir, bueno, no nada más es qué cosas tengo que hacer para dejar de sufrir por quién se me murió, porque no logro el trabajo de mis sueños, porque me batearon, porque me hicieron esto. Sí, esa es la mente de la víctima. Sino es, observa todo eso que estás pensando, desde qué energía lo estás pensando. Hoy solamente pudimos abarcar el nivel de conciencia de la vergüenza, y de estas cosas hablamos mucho en los cursos, en las terapias. Así es que déjame ir avanzando contigo. Si requieres alguno de mis servicios, acuérdate, lunes 8 p.m. de la noche, curso Milagros. Toda la semana de lunes a domingo estamos atendiendo. Hoy sí estamos atendiendo terapias de lunes a domingo, apegándome a muchos horarios. Yo también estoy haciendo cambios personales, por supuesto que sí. Los jueves estamos teniendo todavía el curso de los 12 pasos del perdón. Se están subiendo cursos a la venta en la página de universocarloscordera.com, y estamos transitando muchos cambios en la medida que a nivel familiar, a nivel personal también estoy haciendo todos estos movimientos. Así es que lo único que se necesita es que estés en contacto conmigo. Los domingos estamos haciendo constelaciones a las 8 de la mañana, tempranito, para que te conectes no con el ego, sino con un trabajo interior, ¿sí? Los participantes pueden entrar gratis, se les pide una pequeña recuperación de lo que ustedes quieran aportar, y quien quiere constelar paga una sesión que tiene el costo de cualquier sesión terapéutica, que es de 800 pesos. Pero yo creo que siempre hay posibilidades de estar haciendo un trabajo interior, un trabajo de conciencia, que hoy en día sabemos que es más necesario que estar buscando la felicidad allá afuera. ¿Sale? Sandy Castillo, te quiero mucho. Gris de la Rosa, gracias por estar aquí. Mi Pati Rocha hermosa, a todas, a todos, gracias. Yo me siento muy agradecido
porque cada lunes están aquí conmigo, creciendo, abundando, sembrando y cosechando. No nada más son herramientas para nosotros, sino también para nuestros seres queridos. Y acuérdate de esto, es bien importante que trabajes en ti. Deja que los demás estén en sus procesos personales, en sus miedos, en sus molestias, en sus pasados, en sus síntomas, y tú hazte cargo de ti, porque si tú te haces cargo de ti, tarde o temprano la vida va a estar cambiando, ¿sale? Tus relaciones van a estar cambiando. Esto es paulatino, esto es progresivo, así es que no entras en estados de emergencia que no son tan necesarios. Nos vemos el próximo lunes, Yexdali. Nos vemos aquí el próximo lunes, ¿sale? A las 9:30 de la noche para que estemos hablando de la culpa. Nos dicen, muy cierto, no debemos darle poder a lo que nos roba la paz. Es así, es así. Y hay muchos distractores allá afuera, que nos están queriendo robar esa paz. Y como dijo al principio, la respiración es muy importante. Recuerden por qué es importante respirar, aprender a respirar, porque entonces de esa manera neurológicamente el cerebro va a estar aprendiendo a salir desde tu voluntad y tu disposición de estados mentales nerviosos, de estados mentales de peligro. ¿Por qué entramos en peligro? Cortisol, adrenalina, porque tengo miedo. Entonces entro en un estado de supervivencia. Cuando tú te pones a hacer tus respiraciones temprano o cuando las cosas te estén rebasando, le estás dando la indicación a tu cerebro de que ya no hay peligro. Se llama autodominio. Inténtalo. Próxima semana vamos a hablar de la culpa. Saludos, bendiciones. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye bye.